Los medios de comunicación se remontan a los orígenes de la humanidad, debido a la necesidad de comunicarse con sus semejantes y expresar sus sentimientos y ideas. Las primeras muestras de comunicación fueron mediante gestos y sentimientos culturales. La comunicación empezó a transmitirse por medio de imágenes. El primer medio de comunicación fue la prensa escrita. Ya en la Edad Media se publican hojas sueltas con mensajes de distintos índoles. Durante el Viejo Régimen, las monarquías publicaban gacetas periódicas con los decretos reales e información de interés. Ya en el siglo XVI se siguieron publicando avisos. Durante la Edad Media, las mercaderías de noticias redactaban los avisos, también llamados folios a mano. Consistía en 4 páginas escritas a mano que no llevaban título, con la fecha y el nombre de la ciudad en que redactaban. Con la invención de la imprenta dejaron de hacerse manuscritos y se imprimieron. Apareció el periódico tal y como hoy lo conocemos. Nació en Inglaterra en el siglo XVIII. Estos informaban de un hecho eventual, cuando la ocasión lo requería. Los más famosos fueron los de Cristóbal Colón, contando sobre el descubrimiento de América, a partir de una serie de inventos efectuados en el campo de la electricidad, la telegrafía y la telefonía. Se desarrolló lo que conocemos como la radio. A finales del siglo XIX, un físico de origen italiano unificó los avances en estos campos que realizó en 1901. Primera transmisión transatlántica sin cables de voces humanas, había nacido la radio. Estos avances se insertó en un contexto de competencia imperialista entre las naciones europeas y occidentales, inmediatamente aplicados en el campo militar, en la marina de guerra, en la guerra entre Rusia y Japón en 1905. Además se incorporó en la marina mercante a partir del hundimiento del Titanic en 1902. La aparición de la televisión después de la Segunda Guerra Mundial permitió al público seguir más de cerca y con mayor detalle los acontecimientos nacionales, internacionales, pero sobre todo políticos. A mediados del siglo XX en los Estados Unidos, la televisión ya era la principal herramienta de campaña política. Gracias a este medio surge el mercadeo político como una disciplina que busca establecer la imagen de un candidato, un partido o un programa dentro de las preferencias de los espectadores. Por otra parte, este medio ha sido una herramienta eficaz para el sistema capitalista, ya que moldea de forma subliminal las preferencias de consumo de los televidentes. Ya en el año 1895, cuando los hermanos Lumière realizaron los primeros cortometrajes dirigidos a espectadores de todas las edades. A lo largo de la historia de este medio de comunicación, tanto los gobiernos como el sector privado lo han utilizado como herramienta para difundir ideologías que protejan sus intereses. Pero también la industria del cine ha servido de catalizadora del descontento social. Así lo demuestran periodos como el de las películas de gángsteres en los Estados Unidos durante la Gran Depresión. A medida que se fue transcurriendo en el siglo XX, las grandes capitales empezaron a financiar el cine para publicitar sus marcas y generar estilos de vida comunistas. A finales de la década de los 60, la tecnología sobre la que se basa la Internet fue creada por la Agencia de Desarrollo de Proyectos de Defensa de los Estados Unidos. Internet es un medio que almacena información y ofrece la posibilidad de actualizarla. Internet es considerado un medio más utilizado que el resto, ya que prácticamente todo el mundo puede publicar sus ideas, y una herramienta para el empoderamiento de los pueblos. La falta de regulación presenta un desafío en términos de veracidad y seguridad, pues la red es utilizada también para difundir información falsa, campañas sucias, mensajes de odio y terror. Por otra parte, no pocos gobiernos mantienen bloqueado parcialmente el acceso a Internet, como el de China, o practican el espionaje cibernético para mantener controlados a sus televidentes. A continuación presentaremos un video sobre el origen de la comunicación. El periódico, tal como hoy lo conocemos, nació en Inglaterra, en el siglo XVIII. Con anterioridad a esta fecha, existieron ciertas formas de comunicación social. Ya en la Roma antigua hubo distintos medios de información. Las actas públicas o actas del pueblo consistían en una serie de tablones expuestos en los muros del Palacio Imperial o en el foro, en los que se recogían los últimos y más importantes acontecimientos sucedidos en el imperio. En la Edad Media surgieron los mercaderes de noticias que redactaban los avisos, también llamados folios a mano. Consistían en 4 páginas escritas a mano, que no llevaban título ni firma, con la fecha y el nombre de la ciudad en que se redactaban. Se vendían en los puertos y ofrecían informaciones del Mediterráneo Oriental, lugar en que se desarrollaba la actividad bélica de las cruzadas. Recogían noticias facilitadas por marineros y peregrinos.
Estos avisos tuvieron un gran éxito y enseguida fueron censurados por las autoridades de toda Europa. También nacieron en torno a los puertos los price currents que daban informaciones sobre los precios de las mercancías en el mercado internacional, los horarios de los barcos, etc. En el siglo XV, con la invención de la imprenta, los avisos y price currents dejaron de hacerse manuscritos y se imprimieron. Aparecieron otras publicaciones periódicas nuevas. Los ocasionales informaban de un hecho excepcional de forma eventual, cuando la ocasión lo requería. Los más famosos fueron los de Cristóbal Colón, contando el descubrimiento de América. Pronto comenzaron a ser publicados por los gobiernos, que los utilizaron como medio de propaganda. Tenían formato de libro y portada ilustrada. Las relaciones eran publicaciones de periodicidad semestral, coincidían con las 2 ferias anuales de editoriales y libreros, que tenían lugar en la ciudad de Frankfurt, Alemania. Recogían los principales acontecimientos ocurridos en Europa durante los 6 meses que separaban una feria de otra. En el siglo XVI se siguen publicando avisos, ocasionales, relaciones y aparece un nuevo tipo de publicación. Los canards, iguales que los ocasionales pero de contenido más popular. Trataban temas sensacionalistas, monstruos, milagros. Y la explicación de los mismos suele ser siempre religiosa. Desde 1609 empiezan a publicarse las gacetas con periodicidad semanal. Al principio eran impresas por editores privados, pero enseguida quedaron bajo la protección de los estados absolutos que las utilizaron como medio de propaganda de la monarquía. El primer periódico diario nació en Inglaterra en el siglo XVIII. Fue el Daily Courant en 1702. Hacia 1715 había en este país una gran actividad editorial y aparece un gran número de publicaciones de periodicidad variable. La distribución se hacía por medio de pregoneros. Los más importantes centros de circulación de periódicos fueron los cafés, donde la gente se reunía a leerlos y comentar las noticias. Con el desarrollo de la prensa tuvo lugar el nacimiento de la opinión pública. Para la recogida de noticias y mejoraron los sistemas de distribución, a medida que se desarrollaron las redes del ferrocarril. Aparecieron empresarios con una nueva mentalidad que con fin lucrativo modernizaron sus empresas, redujeron costos y aumentaron la capacidad productiva. Ejemplo de todo esto fue el periódico The Times en 1785. La esencia de la propaganda consiste en ganar gente para la idea de una forma tan sincera, tan vital que al final sucumba ante ella de tal manera que ya no la pueda abandonar nunca. Joseph Goebbels, ministro de propaganda en la Alemania nazi. La evolución de los medios de comunicación social en el siglo XX es la crónica de 2 aventuras: la lucha contra el tiempo y la lisa contra el control político de la información. La primera, que obtiene resultados espectaculares, es un esfuerzo profesional para acortar el plazo temporal entre el hecho y su conocimiento. La segunda, que está inconclusa, es un desafío periodístico que permite ofrecer información veraz de todo lo importante que ocurre. La prensa de comienzos de siglo muestra más preocupación por influir sobre el lector, con diversas intenciones, que por ofrecerle una visión adecuada de la realidad. Es el momento en que se desarrolla lo que luego se llamará periodismo amarillo, y es también la edad de oro del periodismo de partido. El periodismo informativo es la gran novedad de mediados de siglo, complementando o perfeccionando posteriormente con lo que se ha conocido como periodismo de explicación. La radio echó a andar en la Primera Guerra Mundial. Comenzó a internacionalizarse a fines de los años 20 y en manos de Roosevelt, Goebbels y Stalin cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial. Con la ayuda del transistor democratizó la política e igualó clases, liberalizó economías y despertó conciencias, multiplicó el poder de manipulación y desde Berlín a Sudáfrica ayudó a derribar muros que parecían indestructibles. Mezclando educación y diversión, propaganda y miedo, desde la Primera Guerra Mundial, los gobiernos y sus estados mayores han utilizado el cine para fabricar ilusiones, generar lealtades, sembrar temores y, sobre todo, personalizar el liderazgo con rostro humano. Es así que la televisión heredó lo mejor y lo peor de los medios que la antecedieron. El dominio de la información se reveló como parte relevante de las estrategias de los principales regímenes totalitarios y autoritarios de la Europa del siglo XX, porque no puede olvidarse que, en definitiva, la comunicación es poder. Repite una mentira y tarde o temprano se convertirá en verdad. Joseph Goebbels,
ministro de propaganda en la Alemania nazi. Frase aprendida de los británicos durante la Primera Guerra Mundial. Fotoperiodismo. En los comienzos durante la Primera Guerra Mundial, todas las naciones enviaron fotógrafos militares, aunque también estuvieron presentes fotógrafos civiles. Los equipos habían mejorado su calidad, aunque tenían un grave inconveniente. Debían enfocar mirando hacia abajo, lo que suponía que exponían peligrosamente la cabeza al fuego del enemigo. Fue también en esta época en la que se perfeccionó la fotografía para fines estratégicos. La fotografía de combate alcanzó su mayoría de edad en este conflicto, con cuerpo de fotógrafos de guerra que habían perfeccionado la técnica hasta convertirla en un arte. Las unidades de fotógrafos eran tomadas en cuenta y se les incluía como parte importante de la acción bélica. El fotoperiodismo se desarrolló a principios del siglo XX, pero sería la Guerra Civil Española y con la Segunda Guerra Mundial cuando llegaría a su máximo apogeo. Con los adelantos tecnológicos, las fotos viajaban con la misma rapidez que lo hacían las crónicas a través del cable submarino. El poder de las imágenes no pasaba inadvertido a los aparatos propagandísticos de las potencias que entraron en guerra en 1939. Los nazis se hicieron acompañar por sus fotógrafos e hicieron creer a sus ciudadanos que Europa estallaba de alegría con el paso de sus tropas. Pero sería con la entrada de soviéticos y estadounidenses en el conflicto en el año 1941 cuando el fotoperiodismo se afianzaría definitivamente como un género en sí mismo para contar historias como imágenes obtenidas desde los propios escenarios bélicos. Corresponsales de guerra. Quitaos de mi camino, miserables borrachos. Era la frase con la que el general Kitchener obsequiaba a los corresponsales de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, Kitchener era ministro de Estado y se opuso a que los periodistas británicos cruzaran el canal para informar desde el Centro de Operaciones Europeo. El odio de Kitchener hacia los periodistas apareció cuando el corresponsal se independizó de las oficinas de relaciones públicas de los ejércitos para ir al lugar de los hechos y cubrir las guerras. El general Kitchener ordenó que detuvieran a todo corresponsal que apareciese por el frente francés en el curso de la Gran Guerra. Los periodistas británicos ponen en práctica los trucos propios del oficio para eludir a los agüesos de Kitchener. Viajaban disfrazados, utilizaban el tren, la bicicleta y se hacían los despistados. Ellos fabricaron el conflicto para subir la tirada. Quizás es aquí donde comienza el morbo de los medios. Esta aproximación fue entendida por los generales como una traición a la patria. Para ellos, el periodista debe ser antes un patriota que un cronista civil. Cualquier cosa que diga o escriba servirá como información para el enemigo. Ya dijo Napoleón que preferiría el control de los periódicos a una división en combate. Para la Segunda Guerra Mundial, el periodista debía sufrir constantes censuras de su material de una oficina a otra, hasta que la crónica quedaba adelgazada, desnaturalizada. El Nobel de Literatura Steinbeck contó en 1965, tanto él como sus colegas se vieron obligados a recurrir a toda clase de trucos para saltarse el rigor de la censura.